Comenzamos entonces nuestra clase de día lunes, de lengua y literatura, lunes 24 de mayo. La clase de hoy día es muy importante porque nos estamos acercando ya a la evaluación de nuestra unidad 1. Como les dije, no va a ser una prueba por webclass, sino que va a ser un trabajo ya donde ustedes van a aplicar lo aprendido en esta unidad. Entonces, hoy día vamos a dar la introducción del trabajo que ustedes tienen que entregar con algunas actividades que ya pueden ir haciendo para ir avanzando a la entrega. La próxima semana entrego la pauta ya de cómo tienen que hacer el trabajo, pero hoy día es muy importante porque así van a poder trabajar desde ya para entregar su trabajo el día 6, domingo 6 de junio, ¿ya? Entonces nuestra clase se tiene por título Me gusta opinar, que pertenece a la unidad 1, ¿cierto? Diálogo, literatura y efecto estético. El objetivo de la clase, entonces, que va a ser nuestro propósito y de nuestra evaluación, es crear un texto dialógico, argumentativo, en torno al análisis crítico de un texto. Es decir, ustedes van a crear un comentario, como lo vamos a ver a continuación, en base al análisis crítico ya de un texto que ustedes ya debiesen tener claro qué escoger, porque van a necesitar haber escogido algún libro que les guste, ¿ya? Por eso el título de esta evaluación y de esta clase se llama Me gusta opinar. Para comenzar, vamos a recordar a alguien con una décima de alguien por el chat, o puede activar el audio. ¿Alguien me puede decir lo que hicieron la semana pasada o lo que vimos en la clase pasada del día lunes? Que tenía una tarea. ¿Qué vimos el lunes pasado? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué vimos el lunes pasado? Y que quedó una pequeña tarea que sí recibí las tareas de ustedes, que tiene también décima. Era de la estructura de hacer un trabajo de investigación. Ya. Aplicar la búsqueda con este caso de investigación, ¿ya? Realizamos un proceso de investigación, como dice también Rebeca. ¿Ya? En este caso, ustedes la semana pasada vimos cómo podíamos investigar en la web, pero a su vez extraer información que nos sirviera y que fuese, por ejemplo, verificada y que nos sirviera para un proceso de investigación, que sea válida también. ¿Qué debía tener esa información? Primero, debía tener un autor, ¿ya? Y luego tener una fecha actualizada de esta fuente. Y ahí nosotros veíamos gráficamente, al googlear el referente, como vimos Bram Stoker, que vimos este escritor de Drácula como ejemplo, ¿ya? Analizamos, buscamos una página web, lo googleamos ahí el referente, luego establecíamos también una pregunta de búsqueda, algo repetido sobre él, ¿ya? Y que eso principalmente me interesaba que tuviese autor y que tuviese una fecha actualizada. Entonces, algunas tareas que me enviaron, que fue investigar como ejercicio de investigación, ¿ya? Investigar sobre Gabriela Mistral. Esta es una de las tareas que recibí por parte del curso. Ahí me mandaron. Solamente podría haber sido pantallazo. Si usted adjuntarla a Classroom, esta persona me sacó un pantallazo de la página, que era la bibliografía de Gabriela Mistral, ya la biografía. Luego también sacó un pantallazo del link donde ingresó para buscar esta biografía, que dice biografía corta. Ya también ahí se evidenciaba en este caso, la fecha actualizada de esa información. También lo que sigue a continuación es la pregunta que su compañero, ¿cierto?, se estableció sobre este trabajo. ¿Qué tan exitosa fue en este caso Gabriela Mistral? Y extrajo un pequeño texto de la página donde había sacado la información. Y eso era. Déjenme ver que eso salió ahí.
Entonces, también otra forma de haberme enviado la tarea podría haber sido perfectamente respondiendo las preguntas que era del paso a paso de la clase que yo mostré, donde el paso 1 me identificaba el referente de investigación, ¿ya? Después, ¿qué conozco del autor? He leído alguna obra de ella y luego sacaba el pantallazo de que había buscado y googleado y luego podía escribir el mismo cuadro que yo puse, ¿ya? Entonces tenía hartas formas de poder enviar la tarea. Acuérdense que todas las tareas tienen 2 décimas y estas 2 décimas es para el trabajo que les voy a explicar a continuación. Aquello que no lo hace ya es responsabilidad de cada uno. Entonces, si en esta evaluación obtiene una calificación menor, ya no va a haber otra oportunidad para poder subirla, porque hice tareas para obtener décimas para este trabajo. Entonces, para comenzar y ya ir más o menos captando cuál va a ser el trabajo que ustedes van a hacer, ya de manera escrita, no de manera oral, ni de video, ni nada de eso por ahora, ya, es que vamos a visualizar lo siguiente y vamos a responder las preguntas. Acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena vida, de la buena lectura. Hoy les voy a traer una novela impresionante, una novela de la que me habían hablado muchísimo y que terminé leyéndola después de que me persiguiera demasiado en mi clase de teorías literarias del siglo XX. Estoy hablando de la novela Aura, la novela gótica de Carlos Fuente. Aura es una novela increíblemente compacta, corta, pero llena de artificios narrativos, de artificios misteriosos, mágicos, de referentes literarios. Una novela demasiado cargada a pesar de lo corta que es. De eso hablaré un poco más tarde, pero primero miremos de qué trata Aura. Con lo que pudimos ver y la forma de expresar, lo que acaba de hacer esta persona, que se llama los booktubers, ¿ya? Es un comentario literario. ¿Alguien me puede decir en simples palabras qué es un comentario literario? Chiquillos, ¿alguien me puede decir qué es un comentario literario? O lo que ustedes entienden por un comentario literario. Tiene que ver a lo que nosotros vamos a evaluar, para ver si saben o no saben. ¿Qué es un comentario literario? Col, Sofía, Amanda, por ahí, Catalina, Maximiliano. Ya. Aileen me dice que es una reseña, una opinión acerca de una obra. Ya. Es una opinión en este caso subjetiva. Ya. Porque en este caso va a tener que estar relacionada con la interpretación que nosotros como lector obtuvimos de esa lectura. Ya. Muy bien, Aileen. ¿Y qué elementos consideramos importantes al tener una postura crítica? ¿Cómo qué elementos debemos tener en cuenta cuando vamos a tener una postura sobre ese libro? ¿O qué elementos debe incluir ese comentario para que sea un comentario, en este caso, interesante? ¿Qué elementos debe tener o qué información creen ustedes? Ya, por aquí me dicen hablar sobre el autor. Ya, muy bien. Debe tener el comentario literario, hablar sobre el autor. ¿Qué más? ¿Qué podría ser más? Aparte de la biografía del autor, ¿qué información? Ya, es la síntesis del libro. Entonces necesitamos que exista la biografía del autor, la síntesis del libro, como me dijeron ahí, y otros elementos que es lo que se va a construir en sí este comentario literario. No es llegar y comentar el libro me gustó porque sí o no me gustó porque no, pero la idea es que lo que usted va a plasmar en su trabajo, ya su pequeño trabajo, es en este caso la opinión sobre una lectura que usted consideró interesante. Por lo tanto, un comentario literario se trata de plasmar de manera escrita y la idea que ha brindado una lectura, permitiéndonos parafrasearlas muchas veces como, por ejemplo, contar la historia en sí, el inicio, el desarrollo y la conclusión,
y darle un nuevo sentido al mismo o mejorarlo de acuerdo a la opinión de cada quien. Entonces, el comentario es plasmar la idea que me ha brindado la lectura, la interpretación, y cómo yo voy a construir un texto dialógico, que es un comentario literario, para que el lector de ese comentario pueda captar la esencia y la estética literaria del libro que ustedes han escogido y han decidido escribir un comentario literario. ¿Qué debe tener un comentario literario? Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer, para que ya tengan claro, es hacer un comentario literario. Ese es el trabajo que van a hacer. ¿Qué debe tener ese comentario literario? Por lo tanto, aquí es necesario tomar apuntes y luego cuando yo suba los apuntes también a Classroom, puedan tener esto en mano, porque eso es lo que se va a evaluar. Primeramente, para construir un comentario literario que es subjetivo, ¿ya? Primero tengo que haber leído el libro, ¿ya? Porque es la única forma de que yo pueda entender, ¿cierto? Y pueda ahí comentar lo que he leído. Si no lo he leído, no me va a bastar mucho sacar información solamente de la web y análisis literario, porque tengo que haberlo leído, y eso se va a transmitir mucho en la escritura de este comentario literario. Segundo, dentro del comentario literario, ya que lo leí, tengo que investigar y aludir en la redacción que les voy a enseñar el lunes, porque ahora vamos a hacer solamente el proceso de investigación. Hay que saber los datos del contexto histórico y la biografía del autor. Para hacer comentarios, primero tengo que presentar, ¿cierto?, a el lector de mi comentario, cuál es el autor del libro que escogí. Ya, después, dentro de mi redacción del comentario literario, también tengo que contarle a este lector a qué género literario pertenece el libro que escogí, si es de terror, si es de ciencia ficción, si es de una novela de aprendizaje, si es una novela, ¿cierto?, histórica, etc. ¿Ya? Eso se puede contar en 2 o 3 líneas. El contenido del texto también es importante decirlo en un comentario literario, como por ejemplo, resumir las ideas o el argumento central, el conflicto de la historia. Reconocer qué tema representa ese libro, como el amor, la soledad, en este caso la búsqueda de identidad, ¿cierto?, etc. Y luego, dentro del comentario vamos a ver que tiene una estructura particular para poder redactar lo que yo quiero decir. Y finalmente, todo comentario va a terminar con observaciones, ¿cierto?, que ustedes mismos como escritores de este comentario literario van a hacerlo, ¿cierto?, para los lectores. Como por ejemplo, hacer una síntesis quizás relevante de la historia, como dejar un poco incógnito sobre lo que se está contando, relatando, dar una opinión personal y una valoración que muchas veces los comentarios personales dejan finalmente al término de la redacción una valoración personal, sobre todo fundamentada en criterios que pueden ahí valerse por sitios web y ahí pueden dar también la fuente. Y una conexión, quizás pueden también al final, con lo que vimos, con la intertextualidad, hacer una conexión intertextual y decir en el texto, en este comentario, con qué se puede relacionar o con un producto, por ejemplo, discursivo, si lo podemos ver, que el texto que ustedes leyeron ha sido llevado a una obra de teatro, ha sido llevado, por ejemplo, al cine, etc. O se ha hecho una saga, o solamente pertenece a un tomo de, ¿cómo se llama?, de otros libros creados por el autor. Ahí ustedes van a tener que ingeniarse de cómo cierra este comentario bien particular. Con todo lo que tiene que llevar este comentario, entonces vamos a dar consideraciones. El comentario se reconocen los temas y los rasgos propios del periodo de producción. Siempre en un comentario es necesario aludir a la época, al autor en que fue escrito, quizás al estilo literario de ese libro. El comentario incluye un pequeño resumen de las ideas, el argumento, el conflicto central de la historia. Para no hablar solamente del autor, para no hablar solamente de la estética literaria, sino que hablar también un resumen pequeño, ¿cierto?, del libro.
Existe una correcta interpretación del sentido del texto, la cual se evidencia según lo que está redactado, es decir, tiene que haber una coherencia y una cohesión en lo que se está diciendo. Se reconocen y analizan adecuadamente a las diferentes partes del texto como presentación de este comentario, ¿cierto? El desarrollo, etc. Existe una relación del contenido con su contexto de producción, como les dije, hay que incluir ahí en ese comentario partes como por ejemplo la historia del libro, los valores, ¿cierto? Que demuestran las creencias, las ideologías, para hacerlo más interesante, y no solamente hablar sobre el resumen del libro. El comentario concluye con una síntesis de lo más relevante, y como les comenté anteriormente, puede ser con el cierre, haciendo una intertextualidad, invitando al lector de mi comentario, ¿cierto? Literario, a que lea otra lectura, o que vea, por ejemplo, la película del libro, ¿ya? Y vamos a aplicar dentro de esta misma escritura el uso de la tercera persona, ¿ya? ¿Cuál es la tercera persona gramatical? ¿Alguien sabe cuál es la tercera persona gramatical para poder saber que así se tiene que redactar? Chiquillos, pregunta de básica. ¿Cuál es la tercera persona gramatical? Dígame, no sé, profesora, no tengo ni un problema, pero quiero saber si saben o no saben, porque esto tiene que ver con la parte de redacción. Sofía, Amanda, Maximiliano, Catalina, Noelia, Rebeca, Krishna, Aileen, Elías, Francisco. ¿Saben cuál es la tercera persona gramatical? ¿Saben o no saben? Si me pueden contestar, por favor. Él, ella, muy bien, Rebeca. Muy bien. Entonces, cuando hagamos una redacción, nunca debo poner en la redacción que van a hacer de su comentario literario, no pueden redactar como hablando ustedes mismos. En este caso, decir yo pienso, no, porque ahí estoy usando la primera persona. La primera persona gramatical es yo o nosotros. La segunda persona es tú o ustedes. Y la tercera persona es él, ellas, y el plural es ellas y ellos. Por lo tanto, aquí usamos la tercera persona. Entonces, puedo empezar a redactar, ¿cierto? El libro como agua para chocolate es un libro en el cual se puede apreciar, y no digo en el libro como agua para chocolate, puedo apreciar, porque ahí estoy redactando en primera persona. La idea es que la redacción siempre aluda a la tercera persona, es decir, hablando de manera subjetiva, personal, pero siempre haciéndolo de manera un poquito más ajena, usando la tercera persona gramatical. ¿Ya? Y no aludiendo siempre al yo. Y si vamos a cerrar con una síntesis o con una intertextualidad, van a ver que perfectamente lo pueden redactar en tercera persona, como puede decir, este libro, como agua para chocolate, es un libro que puede ser expuesto, ha sido expuesto, por ejemplo, a la discursividad, como al exponerse a una película que en el año tanto, y ahí podemos ver que el libro tiene una película y lo que se ha redactado ha sido en tercera persona gramatical. ¿Ya? Con estas consideraciones, vamos a ver cómo existe un millón, ¿cierto?, de plataformas virtuales que hoy en día perfectamente nos muestran una forma de, a nosotros como lectores, ¿cierto?, y que nos gustan los libros, presentarnos comentarios literarios que nos invitan a leer ese libro que se está dando ahí, ¿ya? Entonces quiero mostrarles las plataformas en que podemos encontrar un comentario literario. Vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos en diferentes plataformas hablar sobre un comentario literario, sobre un libro en particular, ya de distintas formas. ¿Cómo vamos a ver el ejemplo ahora de un comentario literario, ya de El Quijote de la Mancha, ¿cierto? En este caso de Miguel de Cervantes. Vamos a ver cómo, el primer ejemplo de cómo se puede hacer un comentario literario. Y esto se llama los booktubers.
que yo les dije que muchas veces, por ejemplo, cuando tengan prueba de los libros, ustedes pueden acceder al canal de YouTube porque tienen esta plataforma y lo sé instalado en su celular, y pueden ir, por ejemplo, ahora en unos días más tienen la prueba del libro Siddhartha, pueden ir ahí al canal de YouTube y buscar Booktuber del libro Siddhartha, y ahí, como vamos a ver, personajes particulares que no es necesario que sean analistas literarios, comentan el libro, nos hacen una reseña sin hacer spoiler, es decir, sin contarnos el final, pero que nos queda claro, por ejemplo, quién es el autor, de qué tema habla en particular, qué cosas importantes tiene el libro. Y eso es un comentario también literario. Escuchemos ahora un comentario literario realizado como Booktuber en el canal de YouTube sobre, en este caso, El Quijote de la Mancha. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. He de decir que este momento me ha dado pánico desde hace mucho tiempo. No es fácil hacer una reseña a la altura de esa novela. Y evidentemente me voy a dejar muchas cosas en el tintero. Pero hoy quiero hablaros del Quijote. Tiene que haber un ejemplar del Quijote en todas las estanterías, en todas las librerías, en todas las bibliotecas, aunque nadie lo use, porque le debemos admiración a esa novela. Porque de no haber sido por ella, nada de la literatura contemporánea existiría. Todos en algún momento hemos oído hablar de esta historia, así que no me voy a explayar demasiado con la reseña. Y después vamos a pasar a analizarla con profundidad. Comencemos. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, nos cuenta la historia de Alonso Quijano. ¿Quién es Alonso Quijano? Pues es un hombre mayor que vive en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no queremos acordarnos ninguno de nosotros. Y es un apasionado de la literatura, le encanta leer, tiene una biblioteca inmensa y le encanta leer las novelas de caballerías. Está maravillado por las historias de héroes, de amadises. Hasta tal punto llega su obsesión por este género literario que pierde el juicio. Se vuelve loco y él mismo cree que es un caballero andante, un hidalgo cuya misión en la vida es vivir aventuras para rescatar a damiselas en apuros y ser glorificado. Muchos de sus vecinos intentarán disuadirle, incluso encerrarle, pero no podrán detenerle. Solo una persona creerá en él, Sancho Panza. De esta manera, Alonso Quijano adoptará un nombre a su altura, Don Quijote de la Mancha, y en la compañía de su leal escudero, se convertirá en un caballero andante e irá a vivir aventuras. Aventuras. A grosso modo este es el argumento de la obra, pero hay muchísimas cosas que analizar aquí. ¿Cuántas veces no habremos escuchado que Don Quijote de la Mancha es la primera novela contemporánea o incluso la primera novela? Y es que Miguel de Cervantes en este libro sentó las bases de toda la literatura contemporánea. Un avance en la narrativa sin precedentes, en muchísimos aspectos. Primero, el primero del que vamos a hablar son sus personajes. Por primera vez en toda la historia, la acción pasa a un segundo plano. La literatura, desde su más alejado pasado, contaba hechos, hazañas, proezas. Pero por primera vez en el Quijote, el personaje toma relevancia. Es el personaje el que transforma la acción y no la acción la que le transforma. Como se pueden dar cuenta, entonces, este tipo de redacción y en este caso de visualización como son los booktubers, también son considerados comentarios literarios. Se dan cuenta que ellos nos cuentan el libro y lo que van a hacer ustedes de manera ahí escrita lo dice con una tonalidad interesante, ya no es solamente un carácter informativo que pego y saco de la web y pego la biografía, que saco y el argumento y lo coloco ahí, sino que la redacción, las palabras que se utilizan hacen que lo que se está ahí es un comentario, hacen que sea y se convierta en un comentario y no sea solamente un texto informativo, ¿ya? Él comienza, ¿cierto?, aludiendo a lo particular de este libro, luego habla un poco de Miguel de Cervantes, porque este libro es considerado, ¿cierto?, una de las mayores obras universales modernas, y ahí habla porque es particular, después se va un poquito a hablar sobre la estructura de que lo que más interesa no es la acción, sino que los personajes. Entonces, se dan cuenta que son cosas que aparecen, que ustedes han leído del libro que ustedes van a escoger y que se puede acceder a esa información, ¿ya? Entonces, también tenemos otro ejemplo de dónde podemos encontrar y dónde ustedes también se pueden orientar para la escritura de un comentario literario, y son los blogs, ¿ya? Los blogs son plataformas, ¿cierto?, de la web que
Principalmente utiliza la redacción como de manera subjetiva, donde lo que predomina ahí no es de manera objetiva, sino que es muy argumentativa, donde prevalece la opinión, quizás de la misma línea editorial de ese blog, como presentaciones de ensayos literarios de otras personas. ¿Ya? O no es necesario hablar de literatura, en los blogs aparecen miles de temas a reflexionar sobre, por ejemplo, la salud, etcétera, lo que usted quiera buscar. Pero los blogs alude a esta idea del comentario. Fíjense aquí que este blog tiene por nombre, ¿cierto? Don Quijote de la Mancha, así se llama este blog. Nos presenta ahí con un pequeño refrán que aparece ahí la ilustración y comienza a escribir así este comentario. Igual tiene una extensión de una plana, pero yo saqué algo ahí, solamente la parte inicial de la introducción. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es uno de los libros más reconocidos a nivel mundial gracias a que contribuyó el agrandecimiento de nuestra lengua, cuyo autor llega a la cima de la gloria de la literatura universal. Es un libro digno de leer, sin duda alguna, y cuyas escenas te enganchan más al libro y hacen que sueltes una y otra carcajada. ¿Se dan cuenta? Ahí comienza a nosotros a llamarnos como lector porque es interesante, y yo creo que después de este pequeño párrafo introductorio sigue que en este caso Miguel de Cervantes, después me cuenta un poco del libro, etc. También podemos encontrar comentarios literarios en las redes sociales, como en Instagram. Si nosotros vemos en Instagram, existen muchos ciertos canales de Instagram que hablan sobre la estética literaria. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, sigo una página que se llama Letra Herido, y aquí podemos hacer una alusión y un comentario literario sobre el mismo libro que es El Quijote de la Mancha. Fíjense que así parte analizando este libro, que quizás toma una frase del libro. Yo también puedo partir así el comentario, con una frase del libro bien interesante, y comienzo a redactar lo que pienso de él. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. La libertad. Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres le dieron los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y deben aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Eso puedo partir así también mi comentario. Es una frase que dijo el Quijote. Miguel de Cervantes, y ahora viene la intersección escritura personal de esta persona, en este caso de este escritor, de este comentario. Miguel de Cervantes es Don Quijote de la Mancha, un clásico de la literatura española, de universal, que no necesita presentación, debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos, sino nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, el rencor, ni la ficción no les haga torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Con esto cesó la plática y Don Quijote se fue a reposar la sien. Una particular forma de escribir un comentario sobre este libro. Entonces, como yo les dije, la evaluación de esta unidad es la siguiente. Van a planificar la elaboración de un comentario literario de una obra escogida por ustedes, que les guste, porque es la única forma de que ustedes en este caso se motiven a la escritura de un comentario, y que aborde las perspectivas adoptadas sobre el tema y el efecto estético que produce. Acuérdense que el efecto estético es todas las sensaciones que la lectura les produce a los mismos lectores, como por ejemplo la emotividad, los recursos estéticos como el uso de la palabra, el uso, por ejemplo, de las frases figurativas, etc. ¿Ya? Entonces, es planificar un comentario literario, y esa es la evaluación. La evaluación tiene una nota coeficiente 1 y se entrega el día domingo 6 de junio. ¿Ya? Y se va a adjuntar ahí a Classroom, y aquellos que no han podido unirse por tal cosas me lo pueden mandar a mi correo, pero se envía, se adjunta a Classroom. ¿Ya? Entonces tiene una nota y se entrega el domingo 6 de junio.
Para poder hacer este trabajo, ustedes van a hacer esta semana, ¿cuál va a ser su tarea? Recolectar información. Anoten ahí, la información va a ser recolectada esta semana para que ustedes la próxima semana, que es el día lunes 30, yo el lunes 30 les digo cómo tiene que partir o sugerencias de cómo puede partir un comentario literario que va en el desarrollo y cómo puede terminar y mostrándole la pauta de evaluación. Pero primero necesito que hayan ya escogido el libro y esta semana vamos a recolectar información. ¿Qué información tengo que recolectar? Si estoy desde mi celular o puedo estar en mi computador, me hago una carpeta, ¿cierto? Y empiezo a investigar sobre el autor del libro, también acuérdense que un comentario también habla de la estética literaria, habla sobre el contexto histórico en que se dio el libro, habla sobre el resumen o argumento, conflicto central del libro. Entonces tengo tiempo para investigar todo eso durante la semana de este comentario. Después de que hagan su comentario, voy a también a pedir una bibliografía, es decir, de dónde sacaron o se apoyaron para poder hacer su comentario. Por lo tanto, la fuente que investiguen, y es la tarea de ejercicio que les di la semana pasada, es que toda la información que ustedes recolectan de la web tiene que tener una fecha actualizada, que les sirva, que no sea de hace 20 años atrás, y que tenga que tener un autor. Porque si no tiene autor, no es verídica y no es confiable. ¿Ya? Así que es necesario. Esta semana recolectan información sobre todo lo que se puede buscar del libro, todo lo que ustedes puedan sacar y ustedes discriminan, esta página me sirve, esta página no me sirve, esta página justo me dice, solamente me sirve la parte que me dice del argumento. Aquí justo este blog que investiga sobre el libro que tengo, me dice algo bien interesante que quizás lo puedo sacar textual y colocarlo en mi comentario. Luego la próxima semana ya se van a la propia redacción. Imagínense que un comentario va a ser de una plana de tamaño hoja carta Word. No se pueden extender más de eso. Esa es la extensión de un comentario, pero va a tener que ser preciso, conciso, y en este caso va a tener que tener todo lo que yo le voy a pedir. Por lo tanto, la redacción es de una plana, pero no con letra ni 20 ni 30, sino con una letra adecuada donde se pueda ahí evidenciar, ¿cierto?, un trabajo. Esa es la mayor extensión del trabajo, una plana. Por lo tanto, ahora lo que ustedes tienen que hacer esta semana, como les vuelvo a decir, recolectar información sobre el autor, sobre la estética literaria del libro que ustedes escogieron, cosas interesantes que ustedes pueden incluir en su comentario literario para su redacción. El día lunes yo les voy a enseñar nexos de cómo redactar, cómo unir palabras, cómo empezar, por ejemplo, orientarlos a cómo empezar su comentario, cómo terminarlo, qué cosas incluir, si pueden incluir, por ejemplo, utilizar en este caso una herramienta especial para que quede bonito el comentario, etc. Y el día domingo me lo entrega, ¿ya? Y recordarles entonces que ahí tenemos las dos fechas que se nos vienen, ¿cierto?, de nuestra asignatura, que es la prueba que ustedes van a hacer, ¿cierto?, sobre esta unidad 1 que se llama Diálogo, la literatura y el efecto estético, que es el comentario literario que ustedes van a crear y se entrega el domingo 6 de junio. Y el día lunes 7 de junio vamos a hacer la prueba por webclass, que es la prueba de Siddhartha, de Germán Hesse, que ya deberían estar leyendo. Ese día lunes vamos a hacer un análisis del libro y ustedes después hacen la prueba, ¿ya? Así que lo que me interesa es que esta semana ustedes recolecten información sobre el libro que ya escogieron para poder hacer este comentario literario que es la evaluación de nuestra unidad, ¿ya? Aquel que todavía no tiene un libro se puede contactar conmigo por correo o por WhatsApp y decir, profesora, ¿sabe que todavía no ha escogido un libro? ¿Usted me puede orientar a qué libro puedo leer? No tengo ningún problema, pero ya hoy día no puede pasar de que no tenga ningún libro, porque para poder investigar y poder sacar cosas interesantes que aparezcan en mi comentario, necesito un poco de tiempo y búsqueda de internet. ¿Ya? Cosas interesantes. Si usted considera, por ejemplo,
colocar en su comentario alguna frase del libro perfecto o aludir palabras, por ejemplo, de un teórico, un crítico literario, y lo puedo insertar en mi comentario para poder parafrasearlo, no hay ni un problema, lo hace más llamativo. Entre más llamativa la información que aparezca su comentario, más interesante y mejor calificación va a tener. Así que esa es la información que tienen que hacer hoy, esta semana. En una carpeta de su computador, recolectar información del autor, de la estética literaria, del resumen del argumento del libro, cosas importantes, anecdóticas. A lo mejor voy a buscar qué intertextualidad puede tener mi libro, con qué cosas puedo... Mi libro tendrá una película, tendrá, por ejemplo, será parte de una saga, o a lo mejor obtuvo un premio Nobel, etcétera. ¿Ya? O a lo mejor fue un libro que estuvo vetado en algún tiempo por la manera política y ahora volvió a florecer. Eso va a depender de usted, de su investigación. Por eso la semana pasada les enseñé a investigar con fuentes que tengan, en este caso, autor y que sean con fechas actualizadas. ¿Ya, chiquillos? Esa es la tarea. No me tienen que mandar nada, solamente queda a fe de que voy a estar trabajando esta semana recolectando información para que el día lunes le enseñe y les va a quedar solamente una semana, desde el lunes hasta el domingo, para entregarme este comentario de una plana que el lunes les voy a enseñar la estructura y cómo lo van a tener que colocar, el título, etcétera, redactar y todo lo que corresponde. ¿Ya, chiquillos? La clase la voy a subir ahora, los apuntes igual, para que sepa más o menos qué cosas tiene que llevar el comentario, porque acuérdense que les visualicé un cuadrito de todas las cosas que debe tener su comentario para que lo tengan y lo puedan investigar. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas, me escriben. Y acuérdense que si aún no tienen un libro, me hablan para yo sugerirlo. Ojo, tienen que ser libros acorde a su edad y a su nivel de tercero medio. No me van a poner un libro que sea de un niño de quinto básico. Ya, libros interesantes, que sean reflexivos. No importa si ustedes quieren hacer un libro de fantasía, por ejemplo, de ciencia ficción o de terror, y lo consideren interesante, ya, no tengo problema, pero que sea al nivel de ustedes. Ya, eso, chicos. Cuídense y nos vemos el próximo lunes. Que estén bien.